Muy buenas noches, queridos amigos. Estamos en una emisión más de su canal Fraternos Conquistadores TV y dándoles la más cordial bienvenida que nos prefieran en esta noche para escuchar un tema importante, un tema relevante dado las últimas reformas que se dieron a nivel constitucional. Para ello, permítome presentarles a mi compañera y amiga en conducción, Sinaí Agudo Avendaño. Muy buenas noches, es un gusto estar hoy con ustedes. Claro que sí, es un gusto y más cuando estamos por abordar un tema importante en el marco constitucional, hablar de precisamente un tema que nosotros hemos denominado educación laica versus educación religiosa. Y para empezar, sin más preámbulo, quisiéramos hacer algunas connotaciones de cómo se origina la educación laica en México. Y antes de empezar a hablar de esas reformas que tú traes para comentar en un rato más, tendríamos que hablar cómo era la educación antes de 1857 y me refiero precisamente a las leyes de reforma, cuando precisamente se hace esa separación entre Estado e Iglesia. Sí. Tendríamos que ver cómo era la educación en México en esa época. Vamos a encontrar a la luz de la historia, a la luz de esos antecedentes que no dejan duda de lo que existía en ese tiempo, que no había una educación libre y tampoco había una educación patrocinada por el Estado, es decir, no era gratuita y obviamente no podía acceder todo el mundo como a hoy a este tipo de educación, dado que la rectoría o el monopolio de educación estaba únicamente en el clero. De tal forma que si yo era indígena, no tenía la posibilidad de buscar una educación y poder sobresalir. Y por ahí nos remontamos en la historia y a lo mejor recordamos un poquito al benemérito de las Américas, hablamos de Benito Juárez, y cómo fue precisamente su trascender para llegar al lugar que ocupó como presidente de la República. Ya narra la historia que precisamente llega y para poder incursionar en la educación tiene que inscribirse al Seminario Pontificio de la Santa Cruz. Vuelvo a reiterar, la educación era únicamente dirigida por el clero católico, que implicaba, bueno, que quien era indígena no podía tener acceso a la educación, más que la única salida era para ser sacerdote, nada más. De ahí no tenía alguna otra opción. Vemos el caso de Benito Juárez porque es como lo más fresco que podemos nosotros tener en la memoria o decir, bueno, sí es verdad, porque la historia así nos lo señala. Y después de esa época tenemos ese problema de que solamente quienes tenían dinero podían acceder a la educación pública, ¿no? A tener alguna formación. Entonces, esto llama mucho la atención porque pareciera que cuando hablamos de las reformas al artículo 24 de la Constitución estamos retrocediendo un poquito en el tiempo porque estamos abriendo la puerta precisamente a esos puntos que la historia condenó en su momento, esa rectoría que tenía la Iglesia Católica sobre la educación, que también implicaba una manipulación sobre mentes y conciencias, y la propia historia nos va señalando muchísimas guerras fratricidas que fueron patrocinadas por el clero, que fueron auspiciadas por el clero, ya sea desde el púlpito o ya sea desde los seminarios. Entonces vamos a encontrar que las personas mejores preparadas eran las que habían pasado por los seminarios. Ellos tenían como el conocimiento, pero las demás personas, por ejemplo los indígenas, bueno, no tenían ni voz ni voto porque estaban completamente aislados del conocimiento. Ese es un antecedente que quisiéramos puntualizar, porque precisamente cuando vienen las leyes de reforma y viene la separación del Estado e Iglesia, con Benito Juárez se le quita la rectoría de la educación a el clero para efectos de que ya no fuera el clero el que impulsara la educación, sino fuera el Estado y fuera quien estuviera dando los lineamientos para una educación. Obviamente esta reforma se hace a nivel no constitucional, pero es el parteaguas.
Y tú bien comentábamos hace un ratito, bueno, de algunos elementos que si gustas puedes recordarlos para una mayor amplitud de nuestros amigos que nos escuchan. Sí, bueno, ya usted bien lo mencionaba que más que nada la educación no se estableció por primera vez en la Constitución, sino en una ley reglamentaria de las naciones hechas en la Constitución en 1873, que se llamó la Ley Orgánica en el artículo 4. En el artículo 3, que dice que fue del mensaje del proyecto de la Constitución de Venustiano Carranza. Habla de una plena libertad de enseñanza, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales en educación gratuita. Modificaciones, entre ellas la que se llevó a cabo en las escuelas privadas de educación primaria con Ricardo Flores Magón, aprobó un contradictorio que afirmaba que la enseñanza iba a ser libre y iba a ser laica. Así es. Quisiera yo también hacer mención de que en 1857, en la época de las leyes de reforma, se hizo una, valga la redundancia, reforma al artículo 30 que señalaba que la enseñanza es libre y la ley iba a determinar, en este caso, esta ley que tú comentas, qué profesiones necesitan título para su ejercicio y con qué requisitos se deben expedir. Bajo esta fórmula, la enseñanza de la religión podía darse en escuelas públicas y en las escuelas privadas. Y volvemos a este punto, las escuelas públicas bajo la rectoría del Estado y las escuelas privadas bajo la rectoría en este caso, del clero, a través de los seminarios, como fue el caso del Seminario Pontificio de la Santa Cruz. Estos son algunos bosquejos de lo que fue los antecedentes. Y la historia también nos señala que cuando se da esta separación del Estado y la Iglesia a través de esa reforma al artículo 3 constitucional ya en 1917, es porque se tiene una experiencia de Estado contra la jerarquía católica. ¿Cuál es esta experiencia? Pues que precisamente aprovechándose de los infantes, aprovechándose de los niños, hay que señalar que, bueno, la instrucción primaria pues siempre es de una edad de 5 o 6 años hasta los 11 años más o menos. Y es precisamente esta la etapa de formación que tenemos como individuos en el que mayor acaparamos o aprovechamos todo el conocimiento, ya sea bueno o ya sea malo. Es decir, que todavía no tenemos esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, pero lo adoptamos como propio. Siendo una forma de poder... fácil de introducirse. Exactamente, has dado en el clavo, porque la preocupación de la Iglesia en ese momento, como ahora, no era el de una buena moral y buenas costumbres para la feligresía o para la ciudadanía. Así es. Sino era una forma de control, una forma de poder asegurarse de fieles para que, bueno, pudiera a través de esos fieles obtener puestos de elección popular o puestos que pudieran formar parte del aparato gubernamental, 1, y 2, para obtener riquezas. Entonces, viendo esta fusión, el Estado mexicano empieza a hacer esta separación porque vio por la experiencia pasada que a través de estas circunstancias el clero se aprovechaba para manipular conciencias, dominarlas y jugar como piezas en un tablero de ajedrez y mover su mejor pieza en contra del Estado mexicano. Estos fueron como el motivo por el cual llevan al Estado mexicano a hacer estas reformas y hacer la reforma en 1917 con el artículo 3 de la Constitución. Una reforma que entonces sí, ya vamos a empezar a analizar, que señala una libre enseñanza y habla de una educación laica, una educación gratuita y que únicamente iba a ser tutelada por el Estado. Esta situación no le gustó, como lo vamos a analizar también más adelante, a la jerarquía católica no le gusta. ¿Por qué? Bueno, dice, oye, estas leyes atentan contra la dignidad papal, contra sus ministros, y empieza a ser una especie de batalla campal. Y eso fue en 1917, porque declaran una educación socialista, ya también con el general Lázaro Cárdenas del Río, y empieza
la era cristera de persecución y a la voz de, se me fue ahorita el nombre, empiezan a atacar al Estado mexicano por segunda ocasión. La primera fue a través de la Guerra de 3 años, o mejor conocida como Leyes de Reforma, y la segunda a través de la Guerra Cristera. ¿Por qué? Porque este tipo de reformas al clero no le gustan. Al clero le resultan molestas porque afectan sus intereses económicos y de adquisición de poder. Entonces, encontramos esto como un antecedente muy importante, que pareciera que es muy lejos ya y que eso pasó hace cientos de años. Parece que hoy día cobra mayor relevancia por la reforma que se realizó al artículo 24 de la Constitución. Entonces, hablamos de 2 tipos de educación y yo le preguntaría a nuestros amigos que nos escuchan, ¿ellos qué preferirían? ¿Una educación laica o una educación religiosa? A lo mejor a alguno mueva la conciencia y diga, pues yo prefiero una educación religiosa para mis hijos. A lo mejor otro diga, no, yo prefiero una educación laica. Pero habría que analizar cuáles son los riesgos de una educación religiosa y de una... Abarcaría lo que sería el bullying ante los jóvenes, porque hay diferentes jóvenes que son de diferentes creencias religiosas, entonces abarcando lo que es la Iglesia Católica, dominando lo que es escuelas, se entrometirían en cada una de sus pensares religiosos. Así es. Y bueno, tendríamos que ver, porque la jerarquía católica ha sido tan astuta que dentro del púlpito empieza a predicar y le dice a los padres de familia, o también a través de algunas asociaciones que lo vamos a ver más adelante, les dice, bueno, ¿tú qué prefieres? Si tú pagas clases de inglés a tus hijos, clases de gimnasia, clases de natación, ¿por qué no les das o permites que vaya a clases de religión? Una persona que, bueno, afecta a creencias religiosas o afecta a creer en una deidad, pues dirá, efectivamente, no le estoy dejando a mi hijo esta parte de dedicarle 1 hora a Dios, pues opto por, si no va a la iglesia en el día, en la tarde, en la semana, en el mes, pues que en la escuela tenga educación religiosa. Sí. Entonces empieza a manipularse esa información, pero me gustaría que tocaras el punto de educación laica. ¿Cuál es el significado de la educación laica? Bueno, yo tengo lo que es un concepto de lo que es educación laica, que dice que es aquel que hace referencia al tipo de educación laica que no se basa en ninguna doctrina religiosa, como ya lo habíamos mencionado, o credo, y que por el contrario queda usualmente en manos del Estado. La función principal de la educación laica es la de igualar los conocimientos y las posibilidades sin discriminar a los jóvenes y a los niños por credo o creencia religiosa. Efectivamente, contrario sensu, es decir, si educación laica significa educar lejos de las doctrinas religiosas, la educación religiosa lleva implícita una educación eminentemente religiosa. Entonces, ahí viene la problemática de la reforma al artículo 24, que seguiremos analizando porque tendríamos que ponernos a reflexionar. Si yo, padre de familia, quiero que a mi hijo, que a lo mejor es adventista, que a lo mejor es testigo de Jehová, que a lo mejor es mormón, me gustaría que dentro de la escuela le dieran clases de religión. Pero da la casualidad que en la República Mexicana, por las estadísticas que marca el INEGI, bueno, la religión que sobresale o que se tilda como mayoritaria es la católica. Entonces, tendríamos que empezar a cuestionarnos, sobre todo las minorías religiosas, no tanto la mayoritaria, bueno, ¿qué tipo de religión le van a impartir a mi hijo? ¿Bajo qué lineamientos, bajo qué esquemas se van a impartir estas clases de religión? Y como tú comentaste hace ratito, ¿quién me va a garantizar a mí, madre de familia, padre de familia, que a mi hijo, que a mi hija, que profesa una religión distinta, llámese budista, musulmana, adventista, etcétera, diferente a la católica, bueno, no llegue a suscitarse una especie de persecución dentro de la propia escuela, ya sea a través del bullying o ya sea en agresiones físicas? Bueno, lamentablemente en las escuelas públicas el 14% son escuelas católicas donde
están dando clases de pues lo que es catecismo y todo eso. Y el menos de 1% son cristianas y la otra mitad son judistas. Entonces, aquí la que está gobernando en las iglesias particulares es la Iglesia Católica. Efectivamente, y tendríamos que hacer como un recuento de cuáles son esas instituciones educativas y cuáles son los lineamientos al tenor del cual imparten clases de religión o doctrina. Ya sería un adoctrinamiento total abierto al interior de las escuelas. Y como bien dices, bueno, ¿quién tiene el porcentaje mayor en esta administración de educación? Bueno, pues eminentemente hablas tú de un 14% de la Iglesia Católica. Y ellos señalan una supuesta preocupación porque hablan de que los jóvenes de hoy carecen de valores, carecen de moral, carecen de ética, y el argumento falaz es decir, bueno, nosotros como iglesia estamos realmente preocupados por la juventud porque se encuentra perdida. Entonces sugerimos al Estado mexicano que nos permita hablar de religión o dar clases de religión dentro de las escuelas públicas. Ojo, estábamos hablando de un 14% que imparte clases de religión católica dentro de una educación privada, es decir, que tenemos que pagar. El demás porcentaje, bueno, son confesiones religiosas minoritarias, pero que de la misma forma se tienen que pagar. Pero ya no están buscando el ámbito privado, porque ya lo tienen. Y quien quiera pues mandar a su hijo a una escuela confesional, bueno, y si tiene el recurso suficiente para hacerlo, pues va a pagar y va a ir. Pero dice, ¿sabes qué? Hay muchos otros que no tienen el acceso, no tienen el recurso económico, y aunque no se reforme la Constitución, esas fueron declaraciones que se hicieron por ahí del 2011, aunque no se reforme la Constitución, que se introduzcan clases de convicciones éticas, y ya va implícita la idea, y decía, aunque no sea un clérigo el que esté impartiendo la clase de religión, como si fuera algo gracioso, ¿no? Vamos a un corte, regresamos y los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales. Tenemos una red social en Facebook, Fraternos Conquistadores TV, y también en YouTube, Fraternos Conquistadores TV. Regresamos.
Amigos, ya estamos de regreso y quiero hacerles la invitación para que nos sigan a través de Facebook. Tenemos una página en Facebook, Fraternos Conquistadores, y también nos pueden hacer sus comentarios, hacer llegar también algunos saludos, alguna felicitación a algún miembro de la Iglesia de la Luz del Mundo ubicada en el estado de Oaxaca, y con muchísimo gusto se los haremos llegar. Y quiero presentarles en esta noche a un invitado, nuestro invitado, ministro de culto de la Iglesia La Luz del Mundo, el encargado Urbano Peña, a quien le doy la más cordial bienvenida. Buenas noches, amable auditorio, y como decimos en la iglesia, la paz de Dios sea en su corazón. Efectivamente, esperemos que esa paz que la Iglesia La Luz del Mundo disfruta, bueno, también sea contagiada, ¿no?, a los amigos que hoy en esta noche nos puedan estar sintonizando. Y comentábamos un punto hace ratito con Sinaí, y hablábamos de las características, de cómo inicia, cómo es esta separación, la definición de educación laica a contrario de una educación religiosa, y cómo el Estado mexicano, a raíz de las experiencias vividas con el clero, decide hacer la reforma al artículo 3º constitucional en 1917. Pero también vamos a encontrar que precisamente este tipo de reformas lesionaron gravemente a la jerarquía católica, y fue precisamente en 1917 cuando se crea una organización de la que me gustaría que nos hablara. Voy a leer el párrafo. Creada en 1917 para oponerse a la educación laica, consagrada en el artículo 3º de la Constitución, la Unión Nacional de Padres de Familia es una de las organizaciones más antiguas de la ultraderecha mexicana. Tradicionalmente, dicha unión, a la que se considera hoy en día uno de los membretes del Yunque, ha estado vinculada a la jerarquía católica, ha simpatizado con el Partido Acción Nacional y ha hecho causa común con otros grupos conservadores y filopanistas, como Provida y la Asociación Nacional Cívica Femenina. Hay que destacar de dónde viene esta institución. Ya decía usted, bueno, es un membrete del Yunque, y también está muy relacionada con grupos conservadores que están vigentes a hoy día. Y estamos hablando de que se creó en 1917, pero da la casualidad que al día de hoy dicha Asociación Nacional de Padres de Familia sigue vigente. Y fue una de las impulsoras para hacer la reforma del artículo 24 constitucional, y bueno, de muchas otras reformas, que pretende también la reforma del artículo 3º de la Constitución. ¿Cómo fue que también surgió a partir de 1917? ¿verdad? Así es. Como una reacción del clero a través de un organismo en contra del Estado. Sí, porque está vinculada, dice, a la Iglesia Católica. Así es. ¿verdad? Y da la casualidad que en Oaxaca, por ejemplo, existe esta asociación de padres de familia, pero que ya no tiene hijos en edad escolar. Ya son personas que, bueno, ahí quedaron, pero que siguen con el monopolio, porque evidentemente son usados por la jerarquía católica, pues para hacer ruido, para estar en contra del gobierno, o hacer uso de algunos pseudoderechos que ellos así lo reclaman, porque se les imparta o reconozca un derecho humano de impartir, de que a sus hijos se les imparta clases de religión dentro de las escuelas públicas, ya no de las privadas. Pues sí, efectivamente así es, ¿no? Desde aquel tiempo hasta ahora persevera esta organización, juntamente con otros, ¿verdad? Dice, otro grupo cercano a la Unión Nacional de Padres de Familia es la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, presidida por Manuel Velasco Arzac, hermano del yunquista Guillermo Velasco Arzac. Sí, y aquí hay un punto muy importante. Habló usted de una confederación de escuelas de carácter privado, y hablábamos hace un momentito con Sinaí de un 14% de que dentro de la educación privada son de confesión religiosa católica. Entonces, todas estas, si nosotros hiciéramos una lista, ¿quiénes son las escuelas privadas que imparten clases de religión
católica en las escuelas vamos a encontrar a La Salle, a la Anáhuac, entre otras, pero todas estas están aglutinadas en una confederación, que es la que usted precisamente comenta. Confederación Nacional de Escuelas Particulares. Así es. Entonces, entre la confederación y la asociación o unión de padres de familia, son como dos organismos de la jerarquía católica que están impulsando las reformas a la Constitución. Hablábamos de las diferencias de una educación laica y una educación gratuita. Una educación laica y una educación religiosa. Y es muy importante señalar que quien no tiene actualmente el dinero suficiente para pagarle una educación privada a sus hijos, no le queda más remedio que estar mandándolo a una escuela de carácter particular tutelada por el Estado. Pero vienen por ahí algunos pronunciamientos del episcopado mexicano donde señalan por qué ellos quieren que en las escuelas se den clases de religión. Una supuesta preocupación que tienen ellos porque los jóvenes no sigan en un camino que no se les inculcan algunas convicciones o en este caso moral. Por ahí creo que usted traía estas palabras, si nos la pudiera compartir. La Conferencia del Episcopado Mexicano presentó su proyecto de educación denominado Educar para una Nueva Sociedad, en el cual describe la situación del país en la materia como una emergencia nacional y llama a que se impartan clases de religión en las escuelas públicas. Qué alarmante este pronunciamiento que hace la Conferencia del Episcopado, porque se ve evidentemente cuáles son las intenciones. Y lo está haciendo abiertamente y me parece que esa declaración había sido del 2012, en 12 de septiembre del 2012. Y bueno, justo en ese momento se estaba pugnando en el Congreso de la Unión la reforma al artículo 24 de la Constitución, una cuestión muy importante. Pero también señalaban ellos que no importaba que se reformara el artículo, no importaba que ellos a través de clases de civismo pudieran introducirse. Esta es la preocupación que tienen porque han perdido terreno. Entonces vendría la pregunta, ¿por qué no evangelizar, por qué no adoctrinar o indoctrinar desde el púlpito dentro de sus propias iglesias? Sí, porque de hecho Dios, ¿verdad?, así dio libertad al ser humano y lo que nosotros entendemos como libre albedrío, ¿verdad?, que el hombre elija sus propios caminos. Pero también el Señor Jesucristo, en esa libertad que Dios dio, el Señor Jesucristo dice en la Escritura que separó también la iglesia del Estado, ¿verdad?, diciéndole que al César se le dé lo que es del César y a Dios se dé lo que es de Dios, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y entonces, si está garantizada antes de la reforma del artículo 24 de la Constitución, la libertad de religión, tan es así que se le permite a mi madre de familia, a usted padre de familia, decir, ¿sabes qué? Yo te voy a garantizar esa libertad de religión de poder educar a tu hijo en la doctrina que quieras. Obviamente hay los recintos apropiados para esto, como serían las iglesias, los templos, no recuerdo algún otro nombre, algún otro similar. Bueno, para eso están, pero pareciera que a la jerarquía católica ya no le resulta suficiente. Sí, de hecho hay mucha desatención de ellos a su feligresía. En muchas comunidades del país, zonas rurales, las personas se alimentan solas espiritualmente, se mantienen en las tradiciones católicas, pero sin ningún auxiliar, sin ninguna autoridad espiritual, quien las instruya, quien las oriente en sus problemas familiares, en sus problemas o necesidades. No hay atención espiritual. Debido a eso, la Iglesia Católica tiene la pretensión de introducir la educación a las escuelas por la misma deficiencia que tiene ante tantas personas que tienen o forman parte de esa iglesia y no tienen la capacidad de atenderlas en sus templos, en sus iglesias, con sus líderes espirituales. Entonces, por la falta de atención a ellos, hoy en día
Hay muchas minorías religiosas que con tenacidad, con constancia, atienden a su feligresía y también auxilian a las necesidades de las mismas creyentes de la Iglesia Católica. Y por ello están ganando adeptos. Cada día, en las estadísticas, cada día son más los adeptos que ganan las minorías. Y la Iglesia Católica cada año son muchos los que está perdiendo dentro de sus feligreses. Sí, tiene razón, hay una desatención porque en vez de atender el ámbito espiritual, que sería totalmente su competencia, están atendiendo el sector social y el sector político, cuestión que por la Constitución está totalmente prohibido. Ellos no tienen el derecho de hacer ningún pronunciamiento en contra del Estado en el ámbito político, público, social. Ellos únicamente están relevados dentro de sus templos dar la instrucción religiosa. Pero decía, bueno, este descuido es precisamente lo que ha originado esa pérdida de feligreses que ahora, bueno, ya no conformes con ver que se están quedando sin feligresía, están buscando otras áreas de oportunidad. Y entonces viene una reforma, ahora sí, la reforma del año 2012, el artículo 24 de la Constitución. En esta reforma nosotros vamos a encontrar e invito también a nuestros amigos que nos sintonizan a que pudieran descargar del Congreso de la Unión la exposición de motivos de reforma al artículo 24 de la Constitución. ¿Por qué hacer un análisis? Bueno, es simple, es sencillo, porque este análisis nos va a permitir ver claramente cuáles son los aspectos que persigue la Iglesia Católica a través de este tipo de reformas. Primero iniciaron con el artículo 24 de la Constitución, pero también dentro de la exposición de motivos dice que por lo pronto solamente se reformará el artículo 24, esperando que hayan condiciones para reformar el artículo 3 de la Constitución, el artículo 5, el artículo 27 y el artículo 130. Como dentro del Estado laico, nosotros sabemos que son precisamente estos artículos los que tutelan el principio de separación Estado e iglesias. Sin embargo, en la exposición de motivos que se señala, bueno, para reformar el artículo 24 de la Constitución, claramente establece el objetivo que persigue la jerarquía católica, es decir, no va únicamente por la educación religiosa dentro de las escuelas públicas, también va por la aniquilación del Estado laico, porque vuelvo a reiterar, son los artículos 3 de la Constitución, 5, 24, 27 y 130, los que consagran los principios de separación Estado-Iglesia y también de un Estado laico. Y la reforma del artículo 24 estuvo a cargo del diputado José Ricardo López Pescador del grupo parlamentario del PRI. Y en esa exposición de motivos, él habla y hace un análisis del artículo 130 y empieza a señalar cuáles son las características del Estado laico, pero también señala que es necesario armonizar la legislación, tanto la Constitución como las legislaciones secundarias federales, para estar acorde a los organismos internacionales. Y comentábamos fuera del aire que en junio de 2011 hubo una reforma fundamental en el Estado mexicano, porque se rompe con el modelo de protección de garantías individuales para elevarlo a un modelo de protección de derechos humanos. ¿Qué significa esto? Que ahora todos los derechos que están consagrados en la Constitución tienen rango de derecho humano, es decir, que el Estado tiene la obligación de garantizarme todos estos derechos y brindármelos. No dice cómo, pero sí obliga al Estado mexicano. Tan es así que actualmente van a escuchar muchos que está como muy en boga el hecho de que el derecho al Internet es un derecho humano. ¿Por qué viene a colación este principio? Porque vamos a encontrar que en los tratados internacionales, como son en el Pacto de San José de Costa Rica y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se consagra un derecho humano de los padres de familia para que se les imparta clases de religión en las escuelas públicas. Entonces, si dentro del ordenamiento jurídico está conformado y la Constitución y tratados internacionales tienen el mismo rango, es decir, valen exactamente lo mismo,
Y si el derecho humano no está consagrado en la Constitución, pero se encuentra tutelado en un tratado internacional o convenio internacional de los que México firmó, el Estado mexicano se encuentra obligado a tutelar, a garantizar y a defender, proporcionarme este derecho humano. Entonces es muy tendenciosa esta reforma, y cuando nosotros analizamos la exposición de motivos del artículo 24 de la Constitución, vamos a encontrar que señala esta exposición que la Constitución en el artículo 24 no reconoce una plena libertad religiosa, no lo reconoce en forma expresa, pero sí señala que existen países occidentales que dentro de sus constituciones sí tutela esa libertad religiosa, y señala el caso de Alemania, Suecia, Suiza, Italia, España, Portugal, quienes han adoptado de manera acelerada en las últimas décadas la organización política, donde se les denomina Estado constitucional de derecho democrático, donde vamos a encontrar que existe una libertad religiosa. Entonces, volviendo a los puntos, señala la Asamblea General de las Naciones Unidas el derecho que tienen, bueno, de una libertad religiosa. Pero vamos más allá en el artículo 1.3, donde señala el derecho que tienen precisamente a que los hijos disfruten, el derecho de los padres a poder proporcionarles a sus hijos educación religiosa dentro de las escuelas públicas. Vamos a un corte y regresamos para analizar ya la reforma que implicó el artículo 24 de la Constitución. Volvemos.
Muchísimas gracias por su preferencia. Estamos en Fraternos Conquistadores TV y abordando el tema educación laica versus educación religiosa. Estábamos hablando, antes de irnos al corte, de las implicaciones en el orden internacional, ya sea en el Pacto de San José de Costa Rica o en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de algunos lineamientos que señala y algunas concepciones sobre libertad religiosa, y la tendencia o más bien la forma en cómo fue abordada la exposición de motivos para la reforma al artículo 24 de la Constitución. No terminé de leerlo, me gustaría hacerlo, y en el último de los párrafos de esa iniciativa de reforma o propuesta de reforma del artículo 24 señalaba: sin contravenir lo prescrito en el artículo 3 de esta Constitución, el Estado respetará la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales para garantizar que los hijos reciban educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Por eso el tema de hoy, educación laica versus educación religiosa, porque aunque este párrafo con precisión no fue aprobado dentro del decreto de reforma del artículo 24 de la Constitución, vamos a ver que sí puso algunos cimientos para que no ahorita. Posteriormente se ha modificado el artículo 3, el artículo 5, el artículo 27, el 130, que tutelan precisamente los principios de separación Estado-Iglesia. Y bueno, decíamos, ¿cuáles son y cómo quedó el contenido del artículo 24 de la Constitución? Aquí tenemos el texto actual, el texto anterior y el texto reformado. Artículo 24. Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Ese texto es el anterior. Y el texto reformado dice: toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Es muy puntual señalar que el contenido de la reforma actual del artículo 24 es muy similar a las constituciones, a la Constitución Política de Perú, así como a la Constitución Política Bolivariana de Venezuela. Y vamos a encontrar, por ejemplo, la Constitución de Colombia, la Constitución española, que nos hablan de este principio de libertad religiosa y de este principio de convicciones éticas. Pero por la experiencia que se tienen en esos países, vamos a ver que precisamente ese es el cimiento para posteriormente introducir la educación religiosa dentro de las escuelas públicas. Pero vamos dilucidando o analizando esta parte cuando habla de las convicciones éticas. ¿Qué entenderíamos como convicciones éticas o cuál sería el trasfondo que tiene la reforma cuando habla de convicciones éticas? Es importante analizar, ¿verdad? A algún diputado se le hacía esta aclaración en protesta. Y esta persona no podía encontrar el sesgo, el engaño que venía o que traía este cambio o artículo reformado. Por eso le mencionaba que es necesario escudriñar bien el texto, ¿verdad? Para poder compartir también con las personas que a veces no observan las cosas y simplemente bien como esa persona nos decía a nosotros. Pero ahí también está garantizada la libertad de religión. Y sin embargo, cuando se le empezó a explicar, hasta de una manera didáctica para que él entendiera, empezó él a comprender el porqué de nuestra protesta
contra esta reforma de ese artículo. Así es, y quiero hacer un comentario en el sentido de que la Constitución, en la reforma que sufrió ahora en 2012, cuando habla de libertad religiosa, vamos a encontrar que solamente establece, y me podrán decir, bueno, ¿dónde viene lo que tú estás diciendo de que se va a impartir religión en las escuelas? ¿No? Bueno, no viene en forma expresa, pero hablar de libertad religiosa es toda una teoría que a su vez tiene, pudiéramos llamarle subtemas o subclasificaciones o puntos que la libertad religiosa tiene que garantizar. Es decir, el hablar de libertad religiosa es hablar de ciertos elementos que son reconocidos internacionalmente y ahora ya por la Constitución Federal. Y hablar de libertad religiosa implica hablar de libertad de conciencia, implica hablar de libertad de culto, implica hablar de la libertad de difusión de credos, del derecho a la formación religiosa de los miembros de una iglesia, grupo o comunidad, y también el derecho a la educación religiosa. Entonces, cuando nosotros decimos cuál es el trasfondo de la reforma al artículo 24 de la Constitución, cuando se incluye este aspecto de libertad religiosa, estamos hablando que aunque no lo dice, ni tampoco fue reformado el texto del artículo 3 de la Constitución, lleva implícito, porque así lo señalan a nivel internacional o tratados internacionales y otras constituciones, tenemos que dentro del principio de libertad religiosa está implícito el derecho a la educación religiosa, que consiste en la facultad y libertad de los padres para educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas. Y hasta aquí pareciera totalmente de acuerdo. Bueno, sí, yo también tengo derecho a educar a mis hijos según mis convicciones y yo lo llevo a la iglesia, a la religión, a mi creencia, bueno, que yo en la que yo esté participando. Pero no queda ahí esta reforma, porque señala cuyo legítimo ejercicio corresponde a los padres y tiene como escenario natural el seno familiar. Entonces, en esta parte señala que el Estado mexicano tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizarle a los padres de familia el ejercicio de este derecho dentro de la educación pública. Entonces nosotros hablábamos también de unas convicciones éticas, porque la reforma al artículo 24 de la Constitución nos habla de que tutela esa libertad de convicciones éticas. Sí, dentro de los textos que se subraya más está la expresión libertad de convicciones éticas. Es decir, ese texto nos da a entender a nosotros que solo protege las convicciones éticas, pero no las convicciones que se consideran no éticas. Así es, tendríamos nosotros que preguntarle a nuestras autoridades quién va a ser el árbitro que nos pudiera definir o que nos pudiera precisar cuáles son esas convicciones éticas y a la luz de quién son éticos. Porque puede que para mí una conducta sea ética, pero para la otra persona no sea ético, porque estamos en el plano de lo subjetivo, en el plano de lo que para mí es bueno, para el otro es malo, lo que para mí es negro, para el otro es blanco. Entonces no pudiéramos ponernos de acuerdo y ahí hay un riesgo muy importante, muy amplio, un riesgo que puede rayar en la intolerancia o incluso en una persecución del Estado cuando hablamos que tutela únicamente el derecho humano a convicciones éticas, pero nunca habla de convicciones no éticas. Ejemplo, la eutanasia, es decir, yo estoy en una fase terminal de una enfermedad y yo decido y le digo a mis familiares, ¿sabes qué? Desconéctenme a lo mejor del respirador porque pues yo no quiero seguir sufriendo estando en estas condiciones porque no es vida, etc. Para mí es ético porque yo valoraría entre la vida plena y una vida conectada a un aparato. Pero a lo mejor el Estado diga, no, para mí no es ético. Y por lo tanto, bueno, puedo a lo mejor encarcelarte, ¿no? O puede ser motivo de un delito. Pero no hay una definición de qué es ético y qué no es ético. Sí, justamente con esa expresión existe la clonación, existe el aborto, y como por las diferencias de forma de creer o entender las cosas, muchos seríamos sometidos
en un delito, ¿verdad? Incurriríamos en una falta a la ley, ya que todos profesamos diferentes convicciones. Y si el Estado a mí señala mi creencia como no ética, entonces yo me veo también como un delincuente, ¿verdad? Que estoy faltando a las leyes. Exactamente, estaría siendo coartado en su derecho de poder profesar la religión que quiera en virtud de que a lo mejor los principios que usted profesa no son éticos para el Estado o no son éticos para las personas encargadas de juzgar, serían los jueces magistrados, y entonces entraríamos en esta polémica. Esos serían como algunos aspectos relevantes por resaltar de esta reforma, porque no nos precisa y es ambigua e incluso es muy tendenciosa. Entonces sí vale la pena analizarla, porque cuando hablamos de libertad religiosa estamos hablando precisamente de esos valores. Cuando hablamos de educación religiosa nos vamos a encontrar de que si el Estado va a ser el que proporcione la educación religiosa, cuando nos encontramos con el principio de convicciones éticas, a lo mejor la doctrina, los lineamientos de alguna religión que se impartan, diga el Estado, ¿sabes qué? Para mí estas convicciones no son éticas y por lo tanto yo no puedo protegerte ese derecho porque no es ético. Entonces, ¿a la luz de quién sería ético? Y entonces, ¿cuáles serían los parámetros para que se brinden ese tipo de educación? ¿Trastocaría mi derecho? ¿Trastocaría el derecho de ajenos? No hay como la delimitación de estos aspectos, sobre todo el de la educación que va a impartir, en este caso, el Estado en el apartado de religión. Eso es una parte. También hablábamos de la libertad de conciencia, que es otro aspecto que viene implicado dentro de la reforma al artículo 24. Sí, es otro texto, ¿verdad? Establecer libertad de convicciones éticas y libertad de conciencia es un contrasentido, porque la primera anula a la segunda, lo que atenta contra la dignidad humana. Así es. Efectivamente, no hay una armonización en estos textos, porque cuando hablamos de libertad religiosa, bueno, es muy amplio. Obviamente la ley y las leyes secundarias hacen la referencia de que no atenten contra terceros, ¿no? O contra la moral, etcétera. Pero cuando abre la reforma y señala la libertad de conciencia, pues es contradictoria con esta parte de las convicciones éticas, porque no me señala, ¿no? Entonces sí se contrapone o hay un choque en este apartado de la Constitución. Sí, desde ahí como que ya empieza un poquito a manipularse de alguna manera la conciencia, ¿verdad? Porque si mi convicción, si mi creencia no es ética de acuerdo a lo que el Estado está considerando, entonces yo no puedo, conforme a mi conciencia, yo no estoy haciendo las cosas bien, entonces no tengo libertad de conciencia, no tengo libertad de creer en lo que yo quiera. Efectivamente. Y analizando estos aspectos, ya decíamos que implica la libertad religiosa, otros puntos, que era la libertad de conciencia en materia religiosa, la libertad de culto, la libertad de difusión de los credos, el derecho de formación religiosa de los miembros de una iglesia o un grupo, y el derecho a la educación religiosa. Se supone que este derecho lo tienen los padres de familia, no es para los hijos, es para los padres de familia. Entonces nos encontramos con varios tópicos o con varios puntos, porque está en contraposición el derecho de los padres a que se eduque a su hijo bajo la doctrina religiosa que mejor le plazca. Pero también está en contraposición el derecho de las instituciones a la libre cátedra. En nuestro país existe un principio de libertad de cátedra que sería coartado cuando decimos, bueno, voy a hablar de la aparición de Juan Diego, pero como estamos en un esquema de libre cátedra, yo puedo hablar desde un enfoque muy distinto al del dogma católico. Entonces, aquí estamos en este punto de convicciones éticas. A lo mejor la forma en que yo aborde este tipo de enseñanza religiosa no sea del agrado de, ¿no? Y resulte contradictoria. A la inversa, si es de alguna otra confesión religiosa minoritaria, bueno, ¿quién va a decir si efectivamente esa doctrina que se le está inculcando
al hijo en la escuela pública, bueno, es acorde a los principios que yo estoy profesando. No nos señala la Constitución, no nos señala ningún otro lineamiento. Van a seguir existiendo mayores reformas para abordar estos puntos, porque vuelvo a reiterar, aunque el texto del artículo 24 de la Constitución no nos señala el derecho de los padres para poder educar a sus hijos en las escuelas públicas, obviamente bajo alguna doctrina religiosa, es necesario enfatizar que el derecho a la educación religiosa está implícito dentro del principio de libertad religiosa. Ese es el peligro que conlleva la reforma al artículo 24 de la Constitución. Tendríamos que preguntarnos quién habrá de impartir dicha enseñanza en los centros educativos públicos de educación elemental, es decir, los maestros. Pues aquí sería algo que de alguna manera también a nosotros las minorías, ¿verdad?, nos veríamos vulnerables, ¿verdad?, por a veces la falta de fuerza de poder llevar a cabo esa instrucción por nosotros mismos en las escuelas, a nuestros mismos, los mismos adeptos de la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿quién sería y qué doctrina sería la que se impartiría en dicha escuela? Cuando entre las doctrinas hay muchas diferencias, son tantas diferencias doctrinales que existen entre una religión y otra. Entonces, es para uno, si se ha de establecer, por decir, una doctrina que va contra mi creencia, como por decir la idolatría, es algo en lo que yo nunca comportaría, y aún estaría uno hasta de acuerdo de no llevar a los hijos nuestros a las escuelas si esa religión se impartiría en la escuela, porque va completamente contra nuestra creencia. Así es. Y quiero señalar que tanto en España, en Perú, en Venezuela, en Colombia, en muchísimas partes, ya sea en Latinoamérica o en Europa, donde han adaptado su constitución a este modelo de libertad religiosa, se han visto obligados a que el Estado dé clases de religión dentro de las escuelas públicas. ¿Esto qué implica? También implica que sea el Estado el que sufrague el gasto, porque va a ser un maestro que va a estar educando. Además de ello, tenemos el caso de Colombia con la educación religiosa escolarizada, ERE, así le denominan, que es todo un sistema que permite hacer una selección de quienes estarían dando clases de religión, por lo menos para la religión católica, donde también es necesario como cursar una especie de seminario para que ellos puedan dar cátedra de religión. Entonces, a la luz de ese modelo del colombiano con este sistema llamado ERE, tenemos que cuáles serían los parámetros de elección de los maestros que van a impartir clases de religión que no son católicos, que pueden ser a lo mejor adventistas, mormones, testigos de Jehová. ¿Cómo sería esa selección? Entonces, son muchos puntos a dilucidar dentro de esta reforma, y vuelvo a reiterar, estos casos o este aspecto para México es nuevo. Sin embargo, en Latinoamérica, muchísimos estados, no obstante se dicen laicos porque su constitución así lo establece, han introducido este modelo de libertad religiosa, donde han permitido que el clero católico, a través de este término, pueda dar clases de religión en las escuelas públicas, y nos encontramos frente a una problemática de políticas públicas, porque si así como estamos no existe el recurso necesario del Estado para poder sufragar el pago para llevar educación pública hasta los lugares más recónditos, sobre todo, por ejemplo, de lugares como Oaxaca, vamos a citarlo así, que a lo mejor solamente va un maestro y cubre de primero a sexto de primaria, o dos maestros para irse turnando. Bueno, ¿cómo le haría el Estado
para sufragar esos gastos y a quién privilegiaría. Entonces tendría que hacer una selección tipo modelo colombiano, donde vamos a encontrar que como el Estado no tiene el poder económico suficiente para sufragar todos esos gastos, empieza a seleccionar y dice, bueno, pues doy preferencia a los que por mayoría tienen esta religión. Entonces, volvemos al punto que usted comentaba, quienes quedan vulnerados al 100% son las minorías. Y entonces estamos hablando de que no existe una debida garantía o un debido cuidado o respeto a este principio de libertad religiosa. Pues sí, quienes quedan vulnerables serían las minorías, ¿verdad? Ahorita, aunque está establecida la educación laica, en muchas comunidades no se garantiza esa educación laica, inclusive hay intolerancia religiosa, y aunque en la ley está establecida claramente todavía el Estado laico, hay muchos problemas de intolerancia religiosa, de discriminación en un pueblo. Cuando una persona quiere compartir o creer en otra enseñanza, en otra doctrina, son amenazados bajo perder derechos, de perder proyectos, perder apoyos económicos, si el cacique es católico, si el sacerdote o si también el presidente de la comunidad, son los que de alguna manera están llevando a cabo que estos hermanos perjudique a las minorías. Así es. Entonces, bueno, tenemos la Comisión Estatal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos muchísimos casos de intolerancia religiosa. Eso es cuando todavía no se imparte religión en las escuelas públicas. Si eso es teniendo un texto constitucional eminentemente laico, bueno, ¿qué va a hacer cuando se empiece a impartir clases de religión dentro de las escuelas? Como ven, bueno, el tema es muy extenso, no se han abordado todos los temas, pero la invitación es para que se estudie esta exposición de motivos de reforma al artículo 24 de la Constitución y el contenido del mismo, así como este principio de libertad religiosa, que es muy tendencioso y se introduce en una forma muy astuta en la Constitución, pero que lleva una implicación muy fuerte y que implicaría a estar en épocas anteriores a la reforma. Por mi parte es todo, les agradezco mucho su atención y les deseo que tengan una muy bonita noche. Dios los bendiga.